Chicos, la verdad es que bienvenidos a otro capítulo más de Recorriendo con Cari. Y yo iba a hacer este video de cosas random que me han pasado viajando. Y de hecho las primeras dos instancias son cosas que hice viajando, pero después creo que el título correcto es cosas random que me han pasado trabajando. Yo me fui de Chile, viví en Irlanda y en República Checa. Yo diría que ahí es donde me han pasado las cosas más random, ¿ya? Ahora, vamos a contar un poquito. Bueno, atento ahora a los videos que vienen porque ahí sí te conté cosas random que me han pasado trabajando. Corte comercial. Bien, y en esta oportunidad me encuentro en Punta Cana, pero este video no es de Punta Cana, otros sí son de Punta Cana, sino que este es cosas random que me han pasado viajando. Bueno, también me pasó algo random en Punta Cana. Otra cosa random que me ha pasado viajando es que me digan cuidado con la laguna, no puede pasar. Y yo quedo como, ¿qué laguna? Y podrás mirar aquí al lado mío. Déjame dar vuelta a la cámara. Cuando el señor se refería a una laguna, se refería a que tengo que pasar por esto para poder llegar hasta la playa. Entonces, esto también entra dentro de cosas random que me han pasado viajando, cruzar la laguna para llegar a la playa. Lo malo es que cuando vienen los autos te tiran el agua y te ensucian los pies, y esta agua es de dudosa reputación. Vamos a partir primero, chicos, con mi primer super viaje que hice a Brasil. Lo más random que me pasó en ese viaje fue que casi terminé en una favela porque conocí a unos desconocidos. Pucha, yo era súper niña, ya era súper chica. Y unos desconocidos querían invitarme a una favela y yo no sé en qué estaba pensando, ¿ya? Pero dije que sí. Bueno, cuento corto, iba camino a la favela y luego me arrepentí y me devolví. Ya, esa no es lo más random que me ha pasado, pero por si acaso, para que tengas cuidado, no hagas eso, ya, no lo hagas. Innecesario, no es necesario hacerlo, ya. Puede que sí, la gente es re buena onda y a veces uno tiene unas concepciones erradas de la favela, pero te voy a recomendar que mejor te lo ahorres y no lo hagas, ¿ya? A ver, después de eso, chicos, y este video yo creo que está principalmente centrado en Irlanda. En Irlanda sí que me pasaron cosas que yo digo, Dios, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice para vivir así? No tengo idea, ya. Como en otros videos ya les he contado, yo, chicos, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Cari, yo era profe y después de eso decidí ser nómada digital y comencé a viajar por el mundo. Y aquí, chicos, el primer país que en teoría me iba a ir en el 2020, no me pude ir, terminé yendo en el 2022, me fui a Irlanda. Me fui sin saber el idioma, no tenía idea, no sabía nada, no entendía nada tampoco. Así que me tocó trabajar en limpieza. Y aquí es donde viene lo bueno, ¿ya? Yo siento a veces que yo como que había omitido ciertas cosas, como que parece que mi cabeza nubló algunos recuerdos, pero ahora me doy cuenta que sí existieron, que son cosas que sí viví. Uy, tapé el micrófono, ajá, ahora sí. Son cosas que sí viví, son cosas que sí me tocó pasar. Entonces, dentro de esas cosas, chicos, yo terminé trabajando, bueno, primero trabajé como en limpieza para, ¿cómo se llamaba esto? Como lo que viene a ser como en Chile una COPEC, estación de servicio, ¿ya? Terminé trabajando en lo que era una estación de servicio y ahí me tocó limpiar de todo lo que se te pueda ocurrir. Más encima que habían unos niños que eran como malitos. Allá en Irlanda era bien curioso lo que pasaba, pero eran los jóvenes los que no eran buenos, eran como malos, pero eran lo que tú podrías decir en tu país latinoamericano, un niño inocente, travieso, pero que eran como malitos. Entonces los niños que hacían, llegaban y entraban en los lugares y te botaban todo, chicos. O sea, yo tenía que hacer aseo en ese lugar, sacaba como 20 bolsas de basura todos los días que después terminaban comiéndoselo las gaviotas. Y yo me acuerdo que en ese minuto estos niños malitos, que yo les digo, no me acuerdo cuáles eran, teenagers, así les decían, ya, adolescentes, nada que sé, si los adolescentes no son malos. Pero amor, me tiraste tierra, no haga eso. Y ahora sí, me interrumpieron el video. Bueno, sí. Entonces, yo por ejemplo podía tener todo súper limpio, llegaban estos niñitos y te tiraban todo, así como que te daban vuelta el azúcar o tiraban el ketchup. Y chiquillos, saben que era asqueroso. De verdad que era asqueroso. Yo hasta el día de hoy admiro mucho a la gente que limpia porque, pucha, saben que desprende unos olores súper malos. Cuando se acumulan los aderezos, oh, ya me acordé, ya me dio... De verdad sean súper conscientes. Yo hoy en día soy súper consciente con la gente que limpia porque yo también lo viví, yo también lo pasé re mal. Bueno, el punto es que esa es la primera cosa random que me pasó. La primera fue en Brasil, la otra no me acuerdo qué me ha pasado cada cuestión, pero sí me acuerdo mucho y este video era más que nada para igual crear conciencia, para si te quieres ir a vivir a Europa, sepas que la vas a pasar genial, pero van a haber ciertas cosas que te van a pasar que no te van a gustar mucho, ¿ya? Y que pues, sobre todo si te vas sin el idioma, es una tremenda aventura, pero también tienes que saber que trae sus cosas y a veces no se habla mucho de eso y tú tienes que conocerlo, ¿vale? Y si te vas a asumir esas cosas que van a venir también, o sea, lo bonito y lo que no va a ser tan bonito, ¿ya?
Ahí después de eso, bueno, obviamente renuncié a ese trabajo, duré 2 meses y después de eso renuncié. Y seguía sin saber inglés porque como yo era una persona que trabajaba en limpieza, no era algo que se practicara mucho, ya, porque nadie habla con la persona que limpia, entonces no podía practicarlo tampoco. Y ahí después de eso, chicos, terminé en una agencia, no voy a decir el nombre ya, pero bueno, sí les puede servir para trabajar, en una agencia de limpieza que había allá en Irlanda. Y yo no sé por qué, pero terminaba siempre trabajando en lugares psiquiátricos. Entonces, no sé por qué me mandaban a lugares psiquiátricos, no entiendo, me encantaría entenderlo, pero no tengo idea por qué. Y eso va a ser contenido para otro video, ¿ya? Pero ahí viene la historia de los lugares psiquiátricos en los que yo trabajé. Ya, como bien chicos les estaba contando ayer, otra de las cosas más random que me pasaron fueron cuando, como yo les decía, me tocó trabajar mucho en hospital psiquiátrico. Ya, muchísimo en hospital psiquiátrico y, y da miedo. O sea, estamos hablando de Irlanda, no te estoy hablando de Chile, estoy hablando de miles de años de edificios antiguos. En uno de esos hospitales psiquiátricos, esto es como ya como Paranormality, voy a poner una música ahí, Paranormality, me tocó trabajar en un ex hospital psiquiátrico donde yo me quedaba sola porque las personas se iban y yo me tenía que quedar ahí sola haciendo aseo. Y bueno, tú sabes que en Europa como que oscurece como a eso de las 4 de la tarde, chicos, daba mucho miedo. O sea, yo me quedaba ahí y me daba susto porque es curioso, ya llega a ser hasta como gracioso, pero las puertas tenían, ¿cómo se llama esto? Que tenían como rejas, chicos. Las puertas tenían como rejas, estaban tapadas y me asustaba muchísimo. Entonces había que tocar botones para abrir la puerta. Todavía me acuerdo un día, chicos, en que estaba yo sola y bajó el ascensor solo. Oh, yo no, ni te cuento, o sea, casi me... Me acuerdo que en esos días yo llamaba a mi pareja, llamaba al Tommy y tenía que hablar con él mientras yo limpiaba y hacía eso. O sea, pobrecito, como 2 semanas que me tocó hacer turno ahí porque era por turnos. Chicos, era una sensación, yo soy una persona súper sensible, era una sensación de, ¡ay, Dios santo, agárrate! De verdad, más encima que el, el ascensor era como especies de montacarga, pero antiguo, súper viejo. Yo tenía que trasladar mi carrito de donde llevaba las cosas de aseo. Nosotros trabajábamos como con unos carritos y tenía que llevarme el carrito y tenía que sí o sí, porque no se podía subir por la escalera. Chicos, de verdad, todo solo ahí. No, de verdad, yo hoy día me agarro la cabeza y digo, no sé cómo, trabajé en esos lugares. Después otro lugar, me acuerdo que se fue solamente menos mal un turno de noche. Hicimos aseo, ahí menos mal no estaba sola, en un piso sí lo estaba. Y estábamos limpiando con una chica. Y me acuerdo que el ascensor no tenía luz, era literalmente un montacarga, como cuando pasas cosas hacia arriba. El ascensor de ese jardín infantil era un montacarga, chicos. Entonces tú tenías que todo oscuro subirte esa cuestión hasta el segundo piso y tener que ir con tu carrito, después bajar la basura y todo eso, y tenías que estarlo alumbrando con tu celular. O sea, yo a veces digo, ¿hasta qué punto uno se va a Europa y disfruta? Porque de verdad que las sensaciones que uno vive, bueno, yo viví eso, yo tenía otros amigos que vivían otras cosas como ya de explotación porque se dedicaban a ser housekeeper, por ejemplo, que hacían como cama y eran como súper estrictos los hoteles y todos terminaban jodidos de la espalda o los que terminaban con problemas de dermatitis porque se dedicaban a lavar losa. Bueno, yo te estoy contando la experiencia de la que limpiaba, ¿ya? Así que si te quería ir a limpiar, irte de cleaner, esta es la experiencia que yo tuve al menos. Y otra cosa, a ver, otra experiencia random que viví fue que cuando ya me tocaron las vacaciones, yo me fui a Irlanda con escuela de inglés, entonces teníamos un tiempo de vacaciones y yo dije, ya quiero hacer más dinero, típico, y me fui a trabajar 40 horas a limpiar, en este caso era un hogar de ancianos psiquiátrico, aquí sí estaban los ancianos. Y a pesar de que me gustaba mucho, porque la gente fue súper cálida conmigo, eh, los ancianos tenías que correr para que no te golpearan y escupían en el piso. Y me acuerdo en una que a mí me daba mucho miedo porque había un anciano que era súper agresivo, había otro y me daba penita también porque el anciano agresivo le pegaba al otro. Y, ay señor, me acuerdo, les juro, y mientras estoy haciendo este videíto me acuerdo y hay recuerdos que de verdad que uno a veces los nubla. Y me acuerdo que me escondí detrás de mi carrito para que no me pegaran porque él quería botarme mi carrito y pegarme a mí, como que tenía una fijación con personas y me quería golpear porque tenía trastornos mentales el abuelito. Después, en ese mismo trabajo, me acuerdo que me tocó limpiar, o sea, todo lo que se te puede ocurrir, así. No sé cómo llegué a trabajar en eso, chicos. Eh, Limpiaba excremento donde no tenía que haber, en lugares que no tenían que haber, de verdad que daba mucho asco. Cuando había un abuelito que escupía en el piso, había que
despegar eso, se pegaba, no, ya me acordé, Dios. En fin, esa fue otra experiencia muy random que tuve y esa fue un mes completo, esa sí que estuvo dura. Y parece como les gustó el trabajo que yo hacía, me mandaron después a otro hospital psiquiátrico. Y yo decía, pero ¿por qué, chicos? Iba de hospital en hospital psiquiátrico. Mi compañía limpiaba oficinas, pero conmigo no, nunca. 2, 3 veces me habrán mandado a una oficina. Siempre me tocaba limpiar lugares del área de la salud. En otro, por ejemplo, te corregían mucho y había una forma específica de poder pasar el mop, aunque la cuestión quedara limpia, igual te había una forma específica en la que tú tenías que pasar el mop. Decía, Dios, después llegaba ya a la casa, yo me acuerdo que ya un día llegué llorando porque me dio un tema en el omóplato por pasar el mop es la cosa con la que uno limpia el piso, y era tanto el movimiento consecutivo que uno hacía que yo no podía mover el omóplato. Entonces, a veces me sobreexploté mucho por dinero en trabajos para tratar, una para viajar, pero también llegó un punto en que era para sobrevivir, porque yo solamente sobrevivía de esos trabajos y cuando uno está en la escuela de inglés te pagan medio tiempo, entonces estuvo duro. Otro trabajo me acuerdo que también me marcó mucho, que ahí conocí a un chico de Armenia, era un caballero, me acuerdo, y esto fue muy chistoso, esto como random, así experiencia random y tenía 4 pisos. Y me acuerdo que en el cuarto piso tenía como, no sé, era como una especie, chicos, de sillas de rueda abandonadas. Y había que limpiar esa... Yo creo que me leyeron los labios. Y había que limpiarlo y te quedabais solo limpiando esa cuestión, solo, chicos. Yo me acuerdo que había un guardia y en ese tiempo ya se oscurecía como a las 4 de la tarde y yo le dije, va a subir arriba porque tengo que apagar las luces, el cuarto piso que te estoy... No, me dijo, yo no subo allá, eso da miedo, te da miedo hasta ir al baño, chicos. Era la cuestión, parecía película de terror, cómo se veían las sillas de rueda abandonadas. Esta cuestión la ocupa alguien, de verdad, decía yo, de verdad alguien la ocupa. Y nos tocó limpiar eso un buen tiempo. Y bueno, el chico de Armenia, la verdad, saludo amigos si me estáis ahí viendo, pero pucha, limpiaba así como por donde ve, pero a mí me gustaba bien hacer la pega. Pues igual la terminé haciendo más o menos, nomás porque de verdad que yo ya no quería hacer mal la cuestión. Yo creo, esos fueron mis últimos trabajos cuando yo ya realmente decía, ya no quiero más esta cuestión, no quiero hacerlo más. Y eso fue en Irlanda y después en Irlanda yo terminé trabajando en limpieza ya de forma particular y me pagaban mucho más. Pero de verdad que yo no, yo por eso hoy en día admiro mucho a la gente que hace aseo, porque te toca limpiar la porquería de otra persona. Entonces igual yo soy súper respetuosa con la gente que hace aseo, yo trato de dejar mi espacio ahora lo más limpio posible porque, pucha, cuando me tocaba limpiar los baños de las personas, te pilláis de todo chicos, de todo, de verdad que de todo. Había, después me fui a República Checa y ahí seguí trabajando. Al inicio no me contrataban, al inicio no encontraba trabajo, podía yo mandar el mismo currículum de Thomas y yo no sé por qué, pero no me contrataban, no sé, algo distinto había para mi futuro. Y empecé a hacer aseo en casa. Y lo mismo, chicos, saben que de verdad yo admiro mucho a la gente que hace aseo. Y ser respetuoso con las personas también, tenés que tener tu propia higiene personal. Y son las cosas random pero un consejo que te quiero dar de una persona que le tocó hacerlo. Y, y que tengáis un poco de respeto también por las personas que hacen aseo. Ya, yo lo viví, muchas personas se van a otros países buscando nuevas oportunidades. No seas duro, no seas duro. De verdad van a buscar otras oportunidades y dales algo, dales un espacio. Yo también fui una persona que fue en busca de otra vida, otro estilo de vida y nosotros cuando vamos en busca de otro estilo de vida trabajamos en lo que sea. Y como uno trabaja en lo que sea, uno tiene que ser respetuoso. Esos chicos son como las cosas más random que me pasaron. Bueno, me han pasado muchísimas cosas. Por ejemplo, otra cosa random que me pasó, esta no fue trabajando, sino que fue viviendo en República Checa, que fui a parar al hospital porque, bueno, tenía una sobrecarga laboral igual dura. Había una jefa que yo tenía allá en República Checa, mira, ni saludos te voy a mandar, porque no sé, yo sentía que te humillaba ella, de verdad, como su posición te hacía sentir como humillante, yo más encima no manejaba bien el inglés, trataba de hablar lo mejor que podía y ella me ponía unas caras como de, no te entiendo, así como, ¿qué me importa? No te entiendo. Y yo trataba de entenderle su inglés como podía, de verdad que uno trata de agarrársela y tratas de entender como puedes. Y, y ahí también tuve algunos roces también con otro chico que era de otra ideología religiosa, por así decirlo, otra religión.
También tuve roces con eso, pero no quiero hablar de eso porque no me gusta hablar ni de religión ni política en mi canal, pero ahí también tengo cosas random que me pasaron. Ahora, allá cuando estaba en República Checa me enfermé. Esto no es cosa random que me pasó viajando, sino que fue cosa random que me pasó trabajando y que también tenéis que considerar si te va a ir afuera, ¿ya? Y fue que me enfermé. Bueno, en República Checa uno se va con un seguro de salud súper costoso, chicos. Vale como $1.000, $1.200, vale aproximadamente 1.400 ahora que me acuerdo. Bueno, no sé cuánto estará ahora. Pero, pero caí hospitalizada y fui al hospital, chicos, y nadie hablaba conmigo porque solamente hablaban en checo. Y ahí como que igual me pegó, oh, me pegó re duro porque estaba ahí enfermo. Yo me acuerdo que yo no sabía que una persona se podía desmayar tantas veces. Me dio un tema, bueno, fue yo creo que una suma de muchas cosas. Entre una de ellas era mucho estrés. Mi cuerpo colapsó, mi cuerpo de verdad, y por primera vez en mi vida había tenido un cálculo. Y, y ahí en ese minuto yo te sientes súper solo porque estás en otro país, estás solo y, y nadie quiere hablar contigo. Y yo me acuerdo que yo estaba revolcándome de dolor, de verdad que los dolores de cálculo no se los doy a nadie. Yo siempre había escuchado que eran fuertes, pero no pensé que tanto. Y yo estaba ahí en el hospital y el doctor me preguntaba, ¿pero qué le pasa? ¿Qué comió? Y yo no podía responderle. Era tanto el dolor y ellos tenían otra ideología, otra filosofía más anticuada, chicos, yo diría, donde realmente no entendían que una persona podía sufrir muchísimo dolor y yo, oh, bueno, chicos, yo puedo aguantar puntos muy grandes de dolor y no me voy a quejar. De hecho, yo el último que hice fue ir al hospital, pero yo no podía hablar, yo me desmayaba, yo estaba ahí, yo me desmayaba, yo ni siquiera sabía que una persona se podía desmayar de dolor y aún así ellos no querían que entrara Thomas a la sala para poder conversar, no querían que entrara y yo le dije, pero por favor, porque yo no puedo hablar, él te puede contar qué me pasó y en inglés, porque yo decía, no puedo pensar en inglés, o sea, tenía dolor y más encima que me piden que piense en inglés, no podía, le hablaba en español, me importaba un carajo, chiquillo, yo necesitaba expresar, fue una sensación de tanta vulnerabilidad, de no poder hacer nada, de estar revolcándote de dolor. Yo entiendo, por ejemplo, que no te den medicamentos y está súper bien porque no saben qué tienes, pero era inhumano lo que yo estaba viviendo, chicos. Yo después de eso me fueron a hacer una eco, funciona todo súper bien. O sea, si hablamos de lo técnico, espectacular funciona. O sea, ese día me hicieron una eco, una resonancia y una radiografía, todo en el mismo día, al mismo tiempo, en la misma noche. Pero yo, por ejemplo, me llevaron en silla de ruedas porque me seguía desmayando. Cuando me hicieron la eco, vomité todo. No, no, como que no procesaban que realmente yo le estaba diciendo que me dolía. Yo me seguía vomitando. Y era denigrante, fue denigrante, chicos. Después de eso me acuerdo que tenía que hacerme una radiografía, como estaba tan débil no me podía parar y me acuerdo que me empujaban las piernas y para apoyarlas y para poder hacer la radiografía, pero yo no había toque de humanidad. Yo le pedía, por favor, me puedo hacer bolita, le decía, me puedo ganar ahí, porque no sé, ser bolita para mí era no sé, era calma, no tengo idea. Pero, pero ni eso podía hacer. Me sentía una persona vulnerable. De verdad que me sentí una persona súper vulnerable y esas cosas random que me han pasado viajando. Ahora, si te hablo igual de la cosa positiva, si te hablo de la experiencia, chicos, la pasé genial. Fue una tremenda experiencia. Si ven estas cosas random, ¿por qué lo hago? Porque a veces solamente se vende la visión bonita de irte a vivir a otro país y también tienes que entender que existe otro lado B y que te puede pasar, como puede que no te pase nada y que la pases súper y está genial también, si te vas con más herramientas va a estar súper. Aún así, a pesar de estas cosas random que yo te cuento, no hay día en que no agradezca haber ido a vivir a otro país. Aventúrate a vivir otra experiencia y si no te gusta no la haces nunca más. Pero en esta vida, como lo repito en todos mis videos, hay que aprender, chicos, a vivir intensamente. Hay que vivirlo, hay que sentirlo para que puedas tener tu propia opinión. Bueno, después de eso me dediqué 100% a trabajar por internet, ya después que salí de ese hospital de República Checa, que estuve internada y me querían operar, ya, otra historia, eso va a ser para otra historia. Pero ahí decidí yo trabajar 100% por internet. Yo dije, yo no vuelvo otra vez a estas cuestiones, no quiero otra vez vivir otra vez lo mismo. Y, y por amor propio también. Entonces, todas estas cosas son parte de los factores que tú vas a tener que considerar tanto para viajar, que me gusta siempre hablar también de todo, no solamente lo bonito, no me gusta pintar, porque a mí igual me hubiese gustado este consejo y para el que le sirve bacán. Esto no quiero que te asuste, mi intención de este video no es que te asuste, no, jode, no, o sea, quiero que la pases bien, quiero que disfrutes, quiero que aprendas cosas maravillosas de otras culturas y que no solamente te dejes llevar por la opinión de una persona, sino que aprende tú mismo a vivir esa experiencia y como ya te mencionaba, vive intensamente. Nos vemos chicos en otro capítulo.